Gracias por continuar con nosotros. Como prometimos, Fidel Lorenzo, el presidente del CODU, está con nosotros. Vamos a aprovechar el tiempo inmediatamente. Reverendo, gracias por estar con nosotros. Yo, personalmente, no sé Pedro, ¿quiere saludarlo? Ese es mi amigo. Bueno, Mi amigo. pues ahí está entonces. Claro, usted lo duda. Trajiste Mi a tu amigo. amigo Y ahora vamos a entrar en materia. Exacto. Fidel, el debate, hay que darle continuidad a lo que hablábamos ahorita con la queridísima. Del pacto eléctrico vamos a hablar también y vamos a hablar de la marcha verde y de todas esas hierbas aromáticas, pero me gustaría, ahora que vemos que en la legislación pasada no se pudo aprobar el tema del código por las 3 causales del aborto, ahora surge una nueva propuesta de sacar las 3 causales y aprobar el código penal tal y como está. Entonces, abrir un debate en torno a las 3 causales. ¿Cuál es la posición de Fidel en ese sentido? Y del CODU, porque Bueno, representa ese exacto. sector. Sí. Primero, gracias por darme la oportunidad nuevamente de venir a su casa, a su espacio. Es la suya. Que es la suya Gracias, también. gracias. A mí me preguntan siempre que soy primo de Ulises. Dice que nos parecemos un La poco. gente con dinero se ve bien siempre y se familiariza. Y suelen cometerse muchos errores Sí, de sí, compararnos, sí, porque sí. Por la verdad eso. es que a mí no me pueden comparar con Fidel Lorenzo. Nunca. Y no, Fidel Lorenzo es un hombre de fe. De fe, de afectos y de efectos. Bueno, miren, la verdad es, Pedro y Ulises, que yo creo que para mí, detrás del Código Penal, existe otra cosa más poderosa que el tema del aborto. Yo creo que quien ha salido ganando en toda esta batalla es el crimen organizado. Recuerden ustedes que ese código nada más no es aborto. El aborto ha tomado el código como rehén. Y como es un tema morboso, que está en debate en el mundo, pues todo el mundo se ha excusado detrás del tema del aborto. Pero ese código castiga el sicariato, ese código establece pena fuerte para el feminicidio, que también es a favor de la mujer, establece pena fuerte para el uso del ácido del diablo, para la instrucción de los menores en el crimen, que en el código viejo, los depredadores adultos que utilizan a menores para el crimen porque el código del menor lo protege, pues se salen con la suya. Este código no, lo tipifica y lo persigue. Persigue la violación a la propiedad intelectual, que este es el país de las falsificaciones y del piraterío, ¿no? Pero también persigue el enriquecimiento ilícito. O sea, nos hemos concentrado todos y todas en el tema de las causales del aborto. Pero no hay forma alguna de que el CODUE pueda llegar a algún punto de avenencia en este asunto de las 3 causales, o es innegociable esa posición. Mira, yo creo que también somos injustos. Se está hablando de 3 causales y solamente son 2. Okay. No entiendo por qué siguen metiendo la primer causal, que es cuando está en riesgo la vida de la madre. mujer. Esa causal se resolvió en el código. Lo único que el código establece... Y en la misma Constitución de la República. Sí, exacto, en el La artículo 42. inviolabilidad de la vida. El estado de necesidad. Uh-huh. Entonces, lo que el código establece es que el médico, y es obvio, tiene que demostrar que está usando toda su capacidad científica y técnica para salvar las 2 vidas. Las 2 vidas. Y eso es racional. Exacto. Eso es racional. No que se va a ir por la tangente y es lo más fácil. Por la vía fácil y tomar una decisión rápida. Ya esa parte se salvó en el código. Yo no sé por qué siguen metiendo el tema de las 3 causales. Las 2 que están en discusión es ¿El incesto? cuando es malformación o violación e incesto, que violación e incesto cae dentro de la misma causal. Nosotros podríamos tener una discusión jurídica en esa parte, porque con el texto constitucional del 2010 no es posible despenalizar el aborto por esas causales. Primero, la tercera causal, quien va a determinar si hay una violación es un juez, no es un médico. Pero el juez necesita el peritaje Bueno, del el médico. juez necesita la que certificación, Sí, ese pero peritaje. es un peritaje, es un peritaje que hasta que no es avalado por un juez, no se puede determinar si se interrumpe o no un embarazo. Pero en ese tiempo puede suceder. Muere, van a morir los 2. La justicia dominicana, que ustedes saben que es lenta, En el mejor de los casos. exactamente. Entonces podría ser que
Cuando viene a haber un fallo, ya ese feto tiene 6 meses ahí o 7 meses, o ha nacido el muchacho, incluso. Eso no es garantía. Aparte de que es violatorio del artículo 37 de la Constitución Dominicana. Entonces, yo pienso que esos legisladores que debieron ser más inteligentes para salvar el código, debieron aprobarlo como lo aprobó el Senado, y sería lo mismo que lo que están planteando ahora. Sin las causales. Exactamente. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que se apruebe el código tal y como está planteando el presidente de la Cámara y el diputado Henry Merán? Se aprueba y entonces comenzar una discusión con una ley especial con las causales. ¿Tú estarías de acuerdo? Y yo diría que sin las últimas 2 causales, porque la primera ya está... O sea, pero las dos discutirla en una ley especial. En una ley especial. Claro. O sacar todo lo que tenga que ver con aborto del código y ponerlo en una ley especial. Puede ser en una ley de salud, una ley especial. Y ahí discutimos de nuevo y nos vamos a los mochos y discute un sector, discute otro sector, nos vamos a la mesa del diálogo. Como los rotarios, de acuerdo, pero estamos en contra. Exactamente. Fidel, te voy a hacer una pregunta que quizás podría decidir no contestarla. Es tu derecho. Y es el derecho que tienen todos los que se oponen a las 2 causales, y vamos a llamarlo por su nombre, las 2 causales que faltan por consensuar. ¿Estás de acuerdo con que el tema religioso, el sentimiento religioso, se deje de un lado y se enfoque el asunto por la parte jurídica? Que se despoje todo sentimiento religioso de esta parte y que solamente se evalúe, se llegue a consenso en términos jurídicos. Bueno, yo diría más, términos jurídicos y científicos, en los dos. La parte religiosa no tiene nada que buscar ahí. La fe no busca nada ahí. Bueno, hay una convicción de la vida que el ser humano tiene y en términos ya de su concepto, ¿no? Va siempre a apostar a eso. Porque igual en todo hay ideología en todo. Incluso esos grupos que nos adversan a nosotros no es puramente científico ni jurídico. También son de convicciones ideológicas, ¿o no? Y hasta de intereses. Exacto. Aparte, dejando lo del interés a un lado, pero el enfrentamiento también es ideológico, ustedes lo saben. O sea, ellos defienden su postura ideológica, nosotros defendemos en parte la nuestra también. Entonces tendríamos que despojarnos todos, no solo los religiosos, también los sectores que dirigen el movimiento tienen que despojarse de su posición ideológica y que nos aboquemos a una discusión seria, porque igual hay científicos del lado nuestro que justifican una cosa y hay científicos del lado de ellos que justifican otra. Exacto. Y ambos tendrán que sentarse sobre la mesa y exponer públicamente sus argumentos a ver quién, como dice la amiga de ustedes, quién tiene la razón. Fidel, el pacto eléctrico, que ahorita tú lo mencionaste cuando iniciábamos la entrevista, según los miembros de esa altísima comisión que están analizando los debates y las propuestas, dicen que ya eso está a tiro de ji, que algunos puntitos, ahí eso está como la ley de partido, está a tiro de ji, pero nadie da el ji. Sí. Nadie da el ji. El CODUE, ¿qué piensa? Si lo que se ha debatido hasta ahora va bien, lo que falta por incluir es tan importante que pueda retrasar la aprobación de esta importantísima ley que va a regir el sistema eléctrico dominicano. Mira, Pedro, como usted bien hace la comparación, se parece bastante a la ley de partido en el aspecto de que allí no se pueden contar los consensos, es pesarlo. 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 Por los intereses. Claro, porque de repente usted y yo nos estamos poniendo de acuerdo sobre algo y estamos de acuerdo en el 90% de los articulados, pero resulta que el 10% de los articulados son los que pesan de verdad. Entonces, aparentaría si decimos, bueno, pero si ya estamos de acuerdo en 318 puntos y solamente estamos en disenso en 28, la gente diría, pero ya eso está resuelto. Es una cosita lo que hace falta. Sí. Pero vaya usted a ver qué cosita es lo que hace falta. Pero se tarda más tiempo en llegar al acuerdo de esas cositas que faltan de los demás. Pero es que esa cosita es la que envuelve todo el peso del dinero. Pero yo entiendo que ahí también ha habido un poco de irracionalidad. Por ejemplo, en la última
plenaria o en la primera plenaria ya de la fase cuarta, hubo sabiduría de Rolando Guzmán y del mismo Antonio Taveras de proponer a la plenaria que diéramos un tiempecito para ver si consensuábamos con el sector social y nos acercábamos un poco más antes de terminar la plenaria, porque no convenía que fuéramos a firmar un pacto con ese tipo de... Pues resulta que todo el mundo rechazó eso. Ajá, pero ayer cancelaron, ayer suspendieron la plenaria sin motivación y sin aviso. Entonces, oye, nos negamos a aceptar una propuesta de 2 miembros de la Comisión Ejecutiva que quieren salvar la situación, pero como, no sé, como una actitud, ¿no? De que todo lo que viene del sector social es malo. Exacto. Que todo lo que propone el sector social no se puede aceptar porque entonces ellos van a entender que se están imponiendo. Así no puede ser la cosa. Los pactos tienen que ser discutidos. Y consensuados. Y consensuados. Y hay que dejar que la gente hable, que la gente se exprese. Porque para eso es pacto. Al final a nadie se le va a poner una pistola para hacer consenso, ¿verdad que no? No. Cada quien tiene una posición que defender. Y más allá de eso, no puede ser pacto cuando tú te quieres imponer o cuando no quieres aceptar mi posición. Entonces, lo cierto es que se ha hecho un esfuerzo inminente para dejar fuera del pacto todo lo que tiene que ver con el tema de Punta Catalina. Y ustedes pueden estar seguros que eso no va a ser tema de pacto. Hay disenso de entrada y lo más fácil es hacer un disenso que discutir las cosas, a ver si nos podemos Cuando poner ustedes hablan de acuerdo. dejar fuera Punta Catalina, ¿ustedes a qué se refieren? Al modo de negocio. Al modo de negocio, ¿quién la va a operar? Si se la van a dar en concesión a empresas privadas. Como esa parte, hay algunas gestiones que se están dando. ¿Es cierto que la parte social exigió ser parte de ese negocio? No es que eso fue lo que se dijo. No es una exigencia. El sector social propone que mínimo el Estado se quede con la administración de Punta Catalina y toda la propiedad por 10 años. Okay. Que después de 10 años no pueda vender más del 49% de las acciones. Pero eso es justo. Eso es justo. Porque eso está protegiendo los bienes de la nación, porque es un bien de la nación. Y esa es la propuesta del sector social. Y se están ¿Entonces quién se opone? Es el sector privado. Porque ellos lo quieren todo. Exactamente. Exactamente. Entonces es un juego. Vamos a seguir en lo mismo. Vamos a tener un pacto eléctrico y ellos van a seguir abusando y nosotros dependiendo de ellos. Ellos dicen que no, que eso no se puede definir en el pacto porque de repente el gobierno puede decidir vender todo lo que es Punta Catalina. Mira, Fidel. En cualquier momento. ¿Es soberano? Sí, evidentemente que los intereses son los que muchas veces imposibilitan que se den pactos como estos. La Marcha Verde, Fidel, se ve tambalearse. Se desmorona. Yo diría que un proyecto concebido con buena intención y con un marcado interés de que las cosas en República Dominicana cambien de rumbo, pues se ve, como dice Pedro, desmoronarse. ¿Cuál es la visión que tiene al día de hoy del proyecto Marcha Verde y pues la actitud de algunos de sus miembros de que si no se da lo que yo pienso y lo que yo quiero, sencillamente no hay ningún tipo de negociación con las autoridades? Yo creo que precisamente ese elemento de la radicalidad nos hace mucho daño. Nos ha hecho daño en el mismo pacto eléctrico. Esa posición es muy radical y de no conseguir nada y renunciar a todo en lugar de conseguir algo, nos hace daño. En el tema de la Marcha Verde, que es un movimiento legítimo y que en principio fue articulado por el pueblo llano, que después obviamente algunos elementos políticos han tratado de capitalizar. Y contaminar. Y contaminar. Y también, obviamente, todo el que pueda lograr algo lo va a tratar de lograr. Claro. Yo he dicho, debe plantearse a ampliar la base de reclamos y montarse sobre lo que ya está. Por ejemplo, debería ahora esa Marcha Verde identificarse 100% con lo que está haciendo Andrés Navarro en el Ministerio de Educación. Identificarse. Exactamente. Así. Identificarse. Porque es social. Y acompañar. Porque queremos lo bueno. Eso es combatir la corrupción y combatir la impunidad. Ellos siguen con Punta Catalina. Exactamente. Pareciera que es el único tema que les interesa. Hay que ampliar la base. Entonces, acompañar a Andrés Navarro, no dejarlo solo. Exacto. Ok, vamos,
ya se auditó la nómina de los maestros, vamos a tratar de que sea justo. Exacto. Ahora vámonos con la nómina administrativa. Exacto. Pero exigir eso en todas las empresas del Estado. Exacto. Que haya una auditoría de la Fijus nómina. hizo esa propuesta. La hizo ayer, me sí, parece. Fijus la hizo ayer. la se Y hizo ayer. ojalá que en esta, tiene ahora la Marcha Verde un congreso para replantear sus acciones. La pelota está en su cancha. Ojalá que puedan adoptar propuestas como esta. ¿Por qué razón, Pedro? Y ustedes lo saben, que es que el marco jurídico de la República Dominicana está diseñado para que el delincuente quede impune. Pero claro. Y lo acabamos de ver ahí. Sí. Yo le voy a decir otra una cosa. Todos los procesos. ¿Cómo es posible que se someta a un director de una institución donde ya se ha defalcado tanto? Oye, y que sea un santo, porque por mínimo hay que guardar la apariencia, aunque sea un procedimiento administrativo ha violado. Algo hubo. Que usted, Claro. que usted no lo está condenando. O sea, no, No, está diciendo no, que es no, culpable. No, claro que no. Es que no es posible que un expediente que diga, que establezca por la Procuraduría General de la República que hubo una irregularidad en el manejo de miles de millones de pesos. Por lo menos la sanción debió ser para el Ministerio Público, que entonces hizo un disparate. Obviamente. Que no tiene capacidad de Obviamente. formular y establecer y Obviamente. defender una acusación que hace. Es así. Por lo menos de ese lado debió haber una sanción. Oye, aunque sea, mire, hermano, usted firmó un cheque sin percatarse de que esos fondos iban a un No lo mandó a Contraloría. Sí, y entonces, Algo por lo menos debió una haber. corrección pública de volvió que... a fallar. Pero no, o sea, el tipo es un santo. Volvió, Nada ha pasado. volvió a fallar el sistema de consecuencias, Fidel. Claro Sí. que sí. Es una pena. Pero es que con este montaje estructural, jurídico que tenemos, no hay forma. Entonces vamos a estar todo el tiempo marchando y marchando, pero no va a haber ganancia de En causa. una próxima entrevista, Fidel, vamos a hablar de lo que significa la figura del arraigo en el procedimiento penal, para que te des cuenta de que eso se diseñó para proteger a los grandes y embromar a los pequeños. Exactamente. El que hizo la ley, Exactamente. el Así que hizo es. la ley, Sí, Se sí. protegió. armó la trampa. Se protegió. Fidel, muchas gracias, de verdad Gracias, que sí. gracias. Mañana. Es que sí, es que Fidel tiene que venir a las 7, para entrar a las 7 y concluir a las 8. Porque esos temas siempre... Con Fidel siempre hay temas importantes que hablar. Sí, no, y sobre todo con la propiedad que se habla. Fidel, muchas gracias. Gracias a Mañana a las 6 en puntito, Licelot Núñez y este servidor, porque el caballero a mi lado está de día libre. Me lo da libre. Despierta, no, usted se lo merece. Don Juan Ramón Gómez Díaz. Nos vemos mañana a las 6. Feliz resto del día para todos. Hasta mañana.